Este es el segundo vídeo de cálculo integral y vamos a ver otros tipos de funciones para integrar, para calcular primitivas. Entonces, vamos ahora con las integrales trigonométricas. Habíamos visto que si f de x era igual al seno de x, entonces f' de x era igual al coseno de x. Si f de x era igual al coseno de x, f' de x era igual a menos seno de x. Y si f de x era igual a tangente de x, entonces f' de x era igual a 1 más tangente cuadrado de x. Entonces ahora vamos a calcular la primitiva de seno, de coseno y de tangente. Entonces, la primitiva del seno de x diferencial de x va a ser una función cuya derivada sea el seno. Es decir, aquí vemos que si la función f de x fuese menos coseno, su derivada sería menos seno de x, es decir, seno de x. Entonces, la primitiva del seno va a ser igual al menos coseno de x y ahora más una constante k. Esta constante k siempre la tenemos que poner. Entonces, si derivamos el menos coseno de x, será igual a menos la derivada del coseno, es decir, a menos seno de x, es decir, seno de x. La primitiva del coseno de x, diferencial de x, va a ser igual a una función cuya derivada sea el coseno. Si tenemos esta función f de x igual a seno de x, vemos que su derivada es igual al coseno. Por tanto, la derivada la primitiva del coseno va a ser igual al seno de x más una constante k. Y ahora, la primitiva de 1 más tangente cuadrado de x, diferencial de x, va a ser igual a la tangente de x más k. Pero, ¿cuál es la primitiva de la tangente de x? Bueno, pues la primitiva de la tangente de x es una fórmula que nos tenemos que aprender. Esta primitiva va a ser igual a menos logaritmo neperiano del módulo de coseno de x más k. Esta va a ser la primitiva de la tangente de x. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, queremos calcular la primitiva de 3 veces el coseno de x más menos el seno de x, diferencial de x. Bueno, esto será igual a la primitiva de 3 veces coseno de x menos la primitiva, bueno, aquí falta diferencial de x, menos la primitiva del seno de x, diferencial de x. Y esto va a ser igual, lo ponemos aquí abajo, a 3 veces la primitiva del coseno de x, diferencial de x, menos la primitiva del seno de x, diferencial de x. Y esto es igual a 3 veces la primitiva del coseno, habíamos visto que era el seno de x más k. Por tanto, ponemos 3 veces por el seno de x. Y ahora, menos la primitiva del seno, que era igual a el menos coseno. Por tanto, menos el coseno de x. Y ahora ponemos más una constante k. Y esto es igual a 3 veces seno de x, menos por menos más, coseno de x, más k. Si derivamos esto, nos sale que la derivada de 3 seno de x es igual a 3 coseno de x, más la derivada del coseno de x, que es igual a menos seno de x, por tanto la derivada sería 3 coseno de x menos seno de x, más la derivada de k, que es igual a 0, y 3 coseno de x menos seno de x era lo que queríamos derivar. Por tanto, lo hemos hecho bien. Ahora vamos con las integrales exponenciales y logarítmicas. Entonces, bueno, voy a borrar este ejemplo y vamos a ver cómo se integra la función exponencial y las funciones logarítmicas. Habíamos visto que la función e elevado a x se derivaba, su derivada era igual a la misma función. Es decir, si tenemos la función f de x igual a e elevado a x,
su derivada, f' de x, era igual a e elevado a x. Por tanto, su primitiva va a ser lo mismo, porque la primitiva de e elevado a x diferencial de x es una función cuya derivada sea e elevado a x, es decir, e elevado a x, más una constante k. ¿Por qué? Porque si derivamos esta función elevado a x más k, entonces nos sale elevado a x. ¿Qué pasa cuando tenemos un número a elevado a x diferencial de x? Pues que su primitiva va a ser igual a 1 partido del logaritmo neperiano de a por a elevado a x. ¿Por qué? Porque si derivamos esto, bueno, y ahora más k, si tenemos f de x igual a 1 partido del logaritmo neperiano de a por a elevado a x más k, la derivada f' de x será igual. Esto es un número, ¿vale? Esto de aquí es un número, así que lo dejamos tal cual está, logaritmo neperiano de a, y ahora por la derivada de a elevado a x, que es igual a elevado a x, y ahora multiplicamos por el logaritmo neperiano de a, y derivamos k, que es igual a 0. Y entonces esto se nos va con esto, y tenemos que f' de x es igual a elevado a x, que es igual a lo que queremos integrar. Ahora, ¿cuál es la primitiva? ¿Cuál es la primitiva del logaritmo neperiano de x diferencial de x? Bueno, pues va a ser igual a x por el logaritmo neperiano de x menos x más una constante k. ¿Por qué? Vamos a derivar esta función. Vamos, a esta la llamamos, esto va a ser f mayúscula de x, entonces f mayúscula prima de x va a ser igual a... Aquí tenemos un producto de dos funciones, por tanto, primero derivamos x, que es 1, por logaritmo neperiano de x, que es logaritmo neperiano de x, más x por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido de x. Y ahora menos la derivada de x, que es igual a 1, más la derivada de una constante k, que es igual a 0. Y esto nos queda igual a logaritmo neperiano de x, este x se va con este x y nos queda más 1, menos 1, y esto es igual a logaritmo neperiano de x, que es lo que queremos integrar. Y ahora, por último, la primitiva del logaritmo en base a de x diferencial de x va a ser igual a 1 partido del logaritmo neperiano de a por x logaritmo neperiano de x menos x, cerremos paréntesis, más una constante k. Entonces, todas estas fórmulas las tenéis que apuntar en un folio, todas juntas, para que luego vayáis haciendo ejercicios y os podáis guiar por esa hoja para ir aprendiendo poco a poco, ¿vale? No os intentéis aprender todas estas fórmulas así de golpe porque os vais a liar. Ir poco a poco, por ejemplo, os cogéis el primer vídeo, hacéis unos cuantos ejercicios, las usáis, esas fórmulas, y así os van quedando en la cabeza. Y luego, cuando os las aprendáis, pues pasáis a estas fórmulas del segundo vídeo y continuáis haciendo ejercicios hasta que os las aprendáis. Entonces, en el siguiente vídeo veremos más tipos de funciones para integrar, y igual os hago también un vídeo dedicado solamente a las integrales. Estos dos vídeos que he hecho hasta ahora han sido de primitivas, pues os haré un vídeo o alguno más solamente de integrales, para que tengáis algún ejercicio de integrales, que es básicamente es lo mismo que hacer una primitiva, solamente que hay que dar un paso más. Hay que evaluar la función f en dos puntos, en dos números. Entonces, como siempre, si tenéis alguna duda, me ponéis un comentario, me mandáis un mensaje y os haré un vídeo respondiendo.